Hola, hablemos de ego y de autoestima. La autoestima me invita a ser auténtica. Soy capaz de reconocer lo que quiero, lo que me gusta. Soy capaz de poner límites. La autoestima también me invita a ser merecedora y competente. Cuando tengo autoestima me siento merecedora de todo lo que me rodea. Me siento competente para las cosas que estoy haciendo. No necesito que los demás me aprueben, ni me den su beneplácito, ni estén permanentemente juzgándome y yo diciendo, sí, es cierto, tienes razón lo que tú estás diciendo. Cuando yo tengo autoestima estoy tranquila, estoy en paz, tengo amor propio, tengo valor, tengo identidad, me siento bien. Vamos al opuesto de la autoestima, ego. Cuando tengo ego, tengo una máscara y esa máscara me obliga a ser perfecta. Necesito esconderme detrás de esa máscara. El ego es lo que más me impide sanar las heridas. ¿Sabes por qué? Porque me mantiene viviendo en el pasado. El ego impide que yo olvide todos los errores que cometí. Y como soy perfecta, los errores no se sanan, se mantienen de forma constante y están ahí permanentemente en la mente. El ego está convencido de que no podríamos vivir sin él. Y efectivamente podemos vivir sin ego, siempre y cuando tengamos autoestima, porque en nosotros habita uno o habita el otro. Incluso a veces puede habitar los dos, porque puedo tener una autoestima débil. Entonces, cuando conecto con el ego, comienzo a entender por qué actúo como actúo. El ego toma el control de mi vida y me doy cuenta que llevo una máscara. Son 5 las máscaras que podemos tener cuando tenemos ego. Por eso es tan importante tomar conciencia. ¿Sabes por qué el ego nos controla? Porque somos apenas un 5% consciente de si tenemos autoestima o no. El otro 95% es inconsciente y ahí el ego está escondido, en ese inconsciente. Entonces yo estoy actuando desde el inconsciente y estoy actuando desde el ego. El ego busca constantemente que paralicemos el progreso de las cosas, que rechacemos todo lo nuevo, porque es peligroso, porque hay que desconfiar, porque no sé si va a resultar o no. El ego trabaja siempre con el yo, con el mí, con el me, con el a mí, con mis. Entonces, un ejemplo que siempre aparece es, si yo digo, ella me gritó, si yo le quito el me de las palabras que vimos recién y yo digo, ella gritó. Y entonces, ¿de quién es el grito? De ella. Cuando yo le pongo la palabra me, ella me gritó, me estoy haciendo cargo de cosas que no me corresponden. Y ahí es donde no hay autoestima, hay ego. El ego siempre usa la crítica. El ego siempre quiere descalificar a los demás. Solo tú estás bien. Cuando llegas a la descalificación es que no hay argumentos. Y el ego usa superlativos. Siempre me pasa lo mismo. Nunca puedo disfrutar. De verdad que siempre y nunca. A veces nos quedamos con el generalmente y funciona perfecto. Y el ego utiliza 3 frases más. El tengo, el debería, el me gustaría. El ego se identifica con el tener y con el hacer. El autoestima se identifica con el ser. Eso es lo maravilloso de tener autoestima, que estamos viviendo desde el ser. No estamos viviendo desde el hacer y no desde el tener. El ego es el que siempre está destacando cuánto tienes, cuánto has logrado y quieres sacar a flote la cantidad de dinero que tienes, o si tienes un coche, o si tienes dos, una casa, dos, tres. El ego, y si no tienes ni coche, ni casa, ni el ego necesita. Pero es que yo, cuando hice tal cosa, me salió y necesita contar permanentemente todos sus logros. Cuando yo tengo autoestima, no necesito andar contando mis logros. Si alguien me los pregunta, los digo. Si alguien me dice un cumplido, también lo digo. Pero no necesito andar contando mis logros porque estoy tranquila, porque tengo mi identidad sana, mi autoestima sana, me siento bien conmigo. Cuando me siento bien conmigo, no necesito demostrar afuera nada. Cuando tengo ego, necesito demostrarlo todo
para que todos me feliciten, para que todos digan lo fantástica que soy y todas las cosas maravillosas que he hecho. Cuando se es terapeuta y coach, hay que tener cuidado con el ego, porque mucha gente dice, gracias a la Vero logré tal cosa, gracias a la Vero logré esto, gracias a Verónica puedo hacer tal cosa. Y no, es un trabajo compartido. Sí, yo te puedo guiar, te puedo acompañar, puedo facilitar, pero no es gracias a mí, es gracias a ti, a tu compromiso, a lo que tú has logrado, a lo que tú quieres llegar y lo identificas. Pero si a mí me ganara el ego, ¿qué diría? ¿Se dan cuenta qué fantástica que soy? ¿Se dan cuenta todo lo que he logrado? Sí, no voy a discutir. Estudiamos mucho para llegar donde estamos. Tenemos diversas fuentes, libros, muchas cosas. Pero si la persona no pusiera de su parte, ¿yo sería tan fantástica? La persona tiene que ser capaz de poner su parte y yo pongo la mía, hacemos un trabajo en equipo. Por eso, más que terapeuta, coach, sanar, muchas veces yo digo que soy facilitadora de procesos. Ayudo a otros a facilitar ese proceso que necesita para crecer. ¿Te das cuenta? Hay que tener cuidado con el ego en todo ámbito de cosas. Lo importante es ser consciente. ¿Dónde te está atacando el ego? Y te conté que habían 5 máscaras. El ego, ¿dónde se oculta? En nuestras heridas de infancia. La primera herida de infancia es la herida del abandono. Y esa tiene que ver con el progenitor del mismo sexo. Por lo tanto, no me equivoqué. Todo de nuevo. La primera herida de infancia es la herida del rechazo. Y esa tiene que ver con el progenitor del mismo sexo. Esa herida la provoca mamá. La segunda herida es la del abandono. En mi caso, mamá. En el caso de los hombres, se lo provoca papá. La segunda herida es la del abandono. Esa la provoca la del sexo opuesto. En mi caso, la provocó papá. Después viene la herida de la humillación, que esa la provocan los dos padres. Es independiente, mamá o papá. Después viene la tercera, que es la herida de la injusticia. Y esa también la provoca el del sexo opuesto, que en este caso viene siendo papá. Y después tenemos la herida de la traición. Y esa la provoca la del sexo igual, que viene siendo mamá. Tenemos 5 heridas de infancia. Tenemos 5 máscaras con las que juega el ego. Cada herida tiene detalles importantes que nos impiden avanzar. Cuando yo soy consciente y puedo sanar, es cuando el ego baja, se calma y queda en paz. Esta es la primera aproximación de lo que es ego. Y es mucha información, yo lo sé, porque cuesta digerir. A veces creemos que ego es autoestima. Muchas personas creen eso. Y no, el ego es lo opuesto. Entonces, resumiendo, la autoestima te permite ser auténtico. El ego te obliga a ser perfecto. Y el ego se esconde detrás de palabras como siempre, nunca, yo, a mí, me. Se esconde detrás. El ego trabaja con la crítica profunda. El ego te impide cometer errores y te los trae constantemente los errores del pasado. ¿Dónde te impide cometer errores? Que te obliga a no arriesgarte nuevamente. Recuerda lo que pasó, recuerda lo que pasó, recuerda lo que pasó. Y el ego trabaja con 5 máscaras, que son las 5 heridas de infancia. Bien, vamos a continuar hablando de ego y vamos a detallar aún más, porque el observador activo es lo que nos permite sanar y seguir creciendo. Suscríbete a este canal para que sigas más videos respecto a este tema. Nos vemos.